El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la oración colecta, siendo hoy 13 de enero, y celebración, memoria de San Hilario de Poitiers, que fue defensor, como dice la oración colecta, de la divinidad de Jesucristo. La herejía arriana en el siglo IV negaba la divinidad de Jesucristo. Todo el inicio de la historia de la Iglesia, estos dos puntos fundamentales del misterio de Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios, y el gran misterio de los misterios, que es el Dios, un solo Dios en tres personas distintas, fueron objeto de continua controversia, porque la razón humana, ninguna de estas dos verdades de fe era capaz de alcanzarlas por su propia fuerza. Las fuerzas humanas y la inteligencia humana no daban para poder llegar a esta profundidad del misterio de Dios y del misterio del plan de Dios en favor de los hombres. Así que, como Israel, el nuevo Israel, que es la Iglesia, está nacida, rodeada por un mundo de idolatría, de falsos dioses, de falsas filosofías y ideas de Dios, pues entonces el anuncio del Evangelio que Jesús manda a su Iglesia que cumpla: vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio a toda criatura y bauticen a todos en el nombre del Padre, pues se encuentra con obstáculos enormes cuando empieza, empezando porque nace todo esto en el seno del Imperio Romano, que oprimía a Israel y que va a perseguir a la Iglesia por 3 siglos. Así que el anuncio de estas verdades de fe supremas, como es el misterio de la Trinidad, como es la encarnación del Verbo, la verdad de que este Verbo es Dios y es hombre verdadero, son cosas que no alcanzan. La razón humana era incapaz de poder concebir algo así. Por lo tanto, va a encontrar grande obstáculo para el anuncio del Evangelio. Va a encontrar grandes obstáculos, no solo persecución a muerte por parte del Imperio Romano por 3 siglos, sino que a nivel de filosofía y de pensamiento humano, lo más noble y alto que el hombre había podido llegar, jamás había imaginado una cosa semejante. Por lo tanto, el anunciar esto, y anunciarlo con la valentía que lo hacían los apóstoles y los discípulos del Señor, que estaban dispuestos al martirio, pues era dificilísimo. Y por eso empiezan desde el principio a surgir herejías. Sirviéndose de la Escritura y malinterpretándola, empiezan a desvirtuar para tratar de ajustar a las limitaciones de la razón humana, tratar de ajustar esas verdades de la fe, pues empiezan a rebajarlas, como está pasando hoy con el modernismo que se ha metido en el mundo entero y en la Iglesia, que quiere rebajar la enseñanza, las verdades de la fe, la moral cristiana, la quiere rebajar a la moral del mundo. Porque así como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el mundo nos quiere a su imagen y semejanza. Pero nosotros no somos del mundo.
Entonces San Hilario le toca vivir esta gran lucha en uno de sus aspectos, que era el negar en Cristo su divinidad. Así que Jesús era Superman, un superhombre, pero no Dios. Y esto empieza a extenderse y casi cayeron en esta herejía todos los obispos de la iglesia de entonces, con la herejía arriana. Así que fue un ataque diabólico potentísimo en aquel entonces. De modo que, gracias a él y a otros grandes santos que el Señor suscitó en aquel tiempo, esta herejía fue derrotada y quedó clara y fue proclamada de forma dogmática y maravillosa la divinidad de Jesucristo, verdadero Dios, que son cosas que proclamamos en el credo. El credo nace en ese tiempo, en ese siglo IV, el credo que rezamos los domingos. No son cosas que empezaron a rezarse al otro día de que Jesús ascendió al cielo, sino que pasaron siglos de martirio para que todas estas verdades que ahora están concentradas en la profesión de fe que hacemos fueran proclamadas. Una fe en este Jesús grande tiene este leproso que hoy escuchamos del Evangelio. Tenemos varios días de escuchar cómo se acercan a Jesús, ahora que empezó el tiempo ordinario. Se acercan a Jesús enfermos, porque la tarea que tenía el Mesías en su vida pública, pues era el devolver la vista a los ciegos, el devolver el oído a los sordos, levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos, expulsar a los demonios. Escuchábamos en estos días cómo entró a la casa de Pedro y la suegra que estaba con fiebre, no sabemos si era coronavirus o qué cosa era, pero la suegra que estaba con un virus, con calentura, con fiebre. Jesús se acerca y algo muy notable, en todas estas intervenciones Jesús tocaba a los enfermos. Los leprosos era gente que estaban separada de la comunidad, porque el misterio de la lepra era una desgracia de tal magnitud que había que alejarse de ellos. Estaban excluidos de la comunidad, y las recomendaciones de los médicos de aquel tiempo era que ni de lejos ni los vieras a los leprosos. Y los leprosos tenían que salir con una campana gritando que eran inmundos, que no se acercaran a ellos. Y los excluían de la familia, de la sociedad, que eran como muertos vivientes. Jesús, y este hombre se ve que tenía esta fe porque había escuchado seguramente que Jesús curaba a los enfermos y que se acercaba a todos los enfermos y los sanaba. Así que, lleno de esperanza, se acerca a Jesús, se atreve a acercarse a Jesús, porque ellos no se atrevían a acercarse a nadie. Entonces se acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes curarme. Es decir, él tenía fe que había suscitado quizás el que había oído que Jesús era cariñoso, se acercaba a todos, tocaba a todos, acogía a todos, y a todos les daba el don de darles una nueva vida, el inicio de una nueva vida, además de la salud del cuerpo. Y con esa fe se acerca y consigue, sí, quiero, queda sano. Así que con esto el Señor nos invita a la iglesia, y esta es la misión de la iglesia, tiene que repetir lo que su Señor hacía. Así que pedimos al Señor que nos dé la gracia de vivir esta intensa, íntima comunión con Él, con su voluntad, para que en medio de toda esta situación que vivimos podamos ser testigos de Él, sin miedo a acercarnos a la gente, sin miedo a estar con ellos. El Señor está con nosotros, Él es la salud del mundo. Entonces tengamos viva nuestra fe y pidámosle a la Virgen que nos asista en esta tarea de animar a la gente. Mucha gente están muy deprimidos, muy
en shock por todo lo que está pasando. Y solo la fe, nuestra fe y Jesús presente y vivo en nosotros, puede animar a estas personas para que las dificultades que vivimos sean todas vividas para la gloria de Dios y para que podamos realizar y preparar la venida de su reino a la tierra. Que así sea.